Ten cuidado con el orgullo. El orgullo nos hace ciegos a nuestros propios pecados. No podemos ver nuestros propios defectos. Comenzamos a creernos buenos. Comenzamos a compararnos con los demás y nos sentimos superiores a los demás. Creemos que nosotros somos capaces de agradar a Dios por nuestras propias obras. Una persona orgullosa se puede volver bien religiosa porque tiene tradiciones, tiene rituales religiosos, sigue ceremonias, pero en el trono de su corazón no está Cristo Jesús, está el yo, está el ego. Que el Señor nos salve del orgullo. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie del libro de Mateo. Hoy vamos con el capítulo 23. Ahí vemos los 8 ay que el Señor pronunció sobre los fariseos. Ya a estas alturas del ministerio el Señor está confrontando directamente contra los fariseos, casi provocando que lo vengan a perseguir y que lo lleven a la cruz, porque así era la voluntad de Dios, que el Señor diera su vida por todos nosotros, luego resucitara al tercer día, trayendo al mundo salvación. Pero miren esta confrontación que el Señor hace contra los fariseos, una confrontación pública, delante de todo el pueblo. Sobresale una cosa. Quiero pedirle que tenga Mateo 23 frente a usted. Mire cómo la raíz del problema de los fariseos es un corazón lleno de orgullo, lleno de arrogancia, de altivez, de soberbia. Mire por favor el 23:5 de Mateo. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Mira el corazón orgulloso con deseos de reconocimiento, de admiración, con ínfulas de grandeza. No, y ellos tenían mucho conocimiento, pero no lo llevaban a la práctica en sus vidas. Por eso el Señor había dicho, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen, porque ponen una carga bien pesada y ellos ni con un dedo la quieren mover. La raíz de la incredulidad de los fariseos era su propio orgullo, su propio ego, su arrogancia de creerse superiores a los demás. Se enaltecían por su conocimiento y en realidad era un conocimiento vano. No habían entendido bien las escrituras porque tenían a Cristo Jesús enfrente y no querían creer en Él. El orgulloso jamás va a poner verdaderamente su fe en Jesús porque cree que puede solo, cree que con sus obras Él es capaz de justificarse delante de Dios. Mire, que el Señor nos salve del orgullo y de la arrogancia, hermano, porque si hay un estorbo a la salvación, no es tanto nuestro pecado. Lo voy a decir de nuevo, si hay un obstáculo, si hay un estorbo a la salvación, no es tanto nuestro pecado. La sangre de Cristo borra y limpia cualquier pecado. Más bien es nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra justicia propia que no nos permite poner nuestra confianza en Cristo Jesús, y ahí viene la perdición. Miren los 8 ayes que el Señor pronuncia sobre los fariseos. Vamos a verlos brevemente nada más. El primero está en el 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El ay es una expresión de dolor por el juicio que viene. Ay de vosotros, dice el 13, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están. O sea, habían guiado mal al pueblo de Dios y su propia incredulidad era un obstáculo para que los demás tampoco creyeran. Con su legalismo, con sus tradiciones, con cosas que el Señor no había ordenado, estorbaban la fe del pueblo de Dios. Mire, el segundo ay está en el 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Apariencia de piedad y en realidad había un corazón avaro que amaba el dinero y las riquezas, y el Señor vio ese corazón. El tercer ay está en el 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Nuevamente desviando al pueblo en pos de sus mismos pecados, orgullo, dureza, idolatría. No podés dar lo que no tenés. Si ellos no tenían la gracia de Cristo Jesús, no podían hacer verdaderos discípulos. Mire el 4, está en el versículo 16, el cuarto ay. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y ahí comienza a dar bastantes ejemplos el Señor Jesús de tradiciones hipócritas, mandamientos de hombres y no de Dios, donde ellos solos habían torcido la escritura para hacerla fácil de cumplir externamente, pero internamente seguían teniendo un corazón deshonesto, lleno de lujuria, lleno de amor al dinero, lleno de odio, lleno de avaricia, y todo lo disfrazaban detrás de una religiosidad falsa que cumplía las normas puestas por ellos.
Ese es el cuarto ay. Veamos el quinto ay, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis lo chiquito, miren, la menta, el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor les dice, se la llevan de estrictos con el diezmo en las cosas materiales, diezman de lo chiquito, pero a la hora de las horas tienen un corazón duro, no tienen un corazón generoso ni dadivoso, sino egoísta. Mire, ellos eran capaces de negarle ayuda a su papá y a su mamá y aconsejar a los demás que hicieran lo mismo, con la excusa que esa ayuda en realidad la iban a usar para diezmar al Señor. Pero el Señor conocía sus corazones llenos de egoísmo, de avaricia, no había generosidad. No había dadivosidad, no había misericordia. Veamos el sexto ay, versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, le dice, limpie primero lo de adentro y después limpie lo de afuera. Ellos siempre estaban interesados en tener apariencia de santidad, apariencia de piedad, pero el Señor veía sus corazones que estaban llenos de pecado. Mire, mejor les hubiera sido ser sinceros y ser humildes y decir, yo necesito que el Señor me limpie. A ver, ¿cuántos este día pueden reconocer, yo necesito que el Señor me limpie? Yo soy el primero que levanto las dos manos. Eso, mis hermanos, se llama humildad delante de Dios. Él no viene a salvar personas perfectas, sino personas humildes, pobres de espíritu, que tienen hambre y sed de justicia, que reconocen su necesidad de Cristo. Por eso le decía, el peor obstáculo de los fariseos es el orgullo y la arrogancia espiritual, es la autosuficiencia, es la justicia propia. ¿Cómo hacer para evitar la trampa del fariseísmo? Pídale al Señor un corazón humilde que reconoce su necesidad de Él. Un corazón que admite cuando ha fallado y que le da gracias a Cristo. Mire, cuando usted reconoce que ha fallado, no es para deprimirse ni darse golpes de pecho. Es para agradecerle a Cristo por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y nos declara justos delante de Él y restablece esa relación con Dios. Él es nuestro Padre. Nosotros, sus hijos, no dependemos de nuestras obras, sino de la sangre de Cristo Jesús. Estamos vestidos con la justicia de Cristo. Veamos el séptimo ay, está en el 27, ya vamos terminando. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, pero por dentro llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Lo mismo que decíamos del vaso limpio por fuera y sucio por dentro. Veamos el octavo ay. Ay de vosotros, versículo 29, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. Pero mira el 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ha de haber sido impresionante y duro a la vez ver al Señor Jesús con estas palabras tan duras. Nunca le habló así a los pecadores arrepentidos. A Zaqueo le habló con ternura, con cariño, a la mujer adúltera. Pero estas palabras las reservó para los fariseos, para los orgullosos, para el que cree que puede por obras, para el que no depende solamente de Cristo Jesús, para el duro de corazón. Y les está diciendo en este octavo ay, ustedes persiguen igual o peor a los profetas. De hecho, esta generación es la que llevó a la cruz a Jesucristo, el Hijo de Dios. Este día pídele al Señor que te salve del orgullo humano. Todos padecemos de ese orgullo, pero la gracia de Cristo nos libra. Y esa gracia nos sigue ayudando día con día. Aún ya siendo creyentes, a veces podemos batallar con el orgullo, con la autosuficiencia, con la buenitis, con la justicia propia. Se nos quiere despertar ese pequeño fariseo que llevamos adentro, que se cree muy religioso, pero que en realidad está necesitado de la gracia de Cristo. No nos cansemos todos los días de alabar al Señor por su gracia. Eso nos mantiene humildes. Sentémonos a los pies de Jesús, veamos al Señor a diario con estas reflexiones. Admitamos con sinceridad delante de Dios y aún delante de otros seres humanos nuestras faltas y nuestra necesidad del Señor. Y sobre todo démosle gracias y adorémoslo y contémosle a otros que la gracia de Cristo nos ha salvado, porque usted y yo sabemos que solo en Jesús hay salvación.